Gracias a ustedes por estar aquí esta mañana. Es un placer de nuevo exponer la palabra de Dios y esperemos que Dios se glorifique a través de la predicación de su palabra. Y yo espero también que sus oídos estén atentos a lo que Dios tiene para nosotros en esta mañana. ¿Okay? Vamos a empezar con una oración. Señor, te damos gracias que nos das la oportunidad de escuchar tu palabra una vez más esta mañana. Te pedimos que tú te glorifiques en medio nuestro, Señor. Ten misericordia de tu pueblo. Te damos gracias que nosotros tenemos nuestros pecados perdonados por los méritos de Jesucristo. Gracias, Señor, que por eso nosotros podemos decir que Cristo es nuestro todo. Ojalá ese sea el anhelo del corazón de cada uno de los que está aquí en esta mañana. Bendice la predicación de tu palabra en esta mañana. Te lo rogamos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, yo quiero que ustedes vayan conmigo al libro de Éxodo, Éxodo capítulo 20. Como ustedes recuerdan, nosotros comenzamos una serie de los 10 mandamientos, Y hoy continuamos con la serie de los 10 mandamientos. La semana pasada, cuando comenzamos la serie, que hemos subtitulado también al mismo tiempo Amando a Dios y al prójimo, hicimos unas cuantas preguntas y entre ellas es ¿cuál es la relevancia de unos mandamientos que fueron escritos hace más de 3,000 años? ¿Cuál es el propósito? ¿Tiene algún tipo de uso para nosotros hoy los mandamientos si hablamos de estas cosas? Hoy vamos a continuar y vamos a cubrir el primer mandamiento, pero primero hacer unas cuantas observaciones y aclaraciones. Para esta serie de los 10 mandamientos, yo estoy utilizando como fuente principal el libro que se llama Los 10 Mandamientos de Thomas Watson. Yo dije anteriormente que era Richard Baxter, puritano, pero es otro puritano, Thomas Watson, un libro que se llama Los 10 Mandamientos. Además voy a estar utilizando también el libro de uno más contemporáneo, que se llama Kevin DeYoung, que tiene un libro también que se llama Los 10 Mandamientos. Entonces, en gran parte, y casi literalmente, para la exposición de hoy, voy a estar utilizando fuertemente el material del puritano Thomas Watson. Ese crédito a Watson ahí, y solamente voy a estar siendo como su expositor y su editor en algunas ocasiones, y voy a estar utilizando también materiales de Kevin DeYoung. Okay, del libro de los 10 mandamientos y particularmente por la naturaleza de esta serie, es prácticamente temática y entonces, aunque la vamos a exponer, tiene esas características. Yo quiero continuar entonces estableciendo un poquito el tono del tema de hoy. Y es que el versículo de 1 Juan 5:3 dice que los mandamientos del Señor no son gravosos, no son pesados. Escuchen esto sobre C.S. Lewis. Dice que la buena noticia de la ley es como después de haber estado por un tiempo en un terreno cenagoso, llegar finalmente a un terreno sólido, a algo que se puede confiar, algo con lo que se puede contar. Esa es la ley para nosotros, estar en lodo y llegar con un terreno sólido también. También pensando un poquito en el tono que uno debería tener al escuchar los 10 mandamientos, un tono en cierta manera de esperanza. Dice Kevin DeYoung en su libro, ¿alguna vez has pensado acerca de cuánto mejor sería un mundo en que todas las personas sigan y obedezcan los 10 mandamientos? Y él argumenta diferentes cosas fuera ideal. Y él dice de diferentes cosas que no fueran necesarias. Y él dice que no hubiera necesidad de tener derechos de protección de patentes, no hubiera necesidad de candados, de armas o sistemas de defensa, no hubiera necesidad de prisiones, porque la gente entonces estaría guardando los mandamientos. Y él dice, la ley no es un asunto feo. Y él dice, la ley es buena, y eso es lo que dice Romanos capítulo 7, versículo 12. Dice que el mandamiento es santo, justo y bueno. Esa es la perspectiva de las Escrituras en cuanto a los mandamientos, en cuanto a la ley. Que sus mandamientos no son gravosos,
y que la ley no es un terror, no es fea, la ley es buena. Y por supuesto porque viene de un Dios bueno, que todas las dádivas de Dios son buenas. Otro aspecto de aclaración es que nosotros en esta serie va a haber diferentes puntos de aclaración, pero no vamos a dar, por supuesto, todos esos puntos de aclaración en un solo domingo. Vamos a estarlo distribuyendo a medida que vayamos cubriendo cada mandamiento. Hoy vamos a hacer una de esas observaciones y aclaraciones. Dice un comentarista, los 10 mandamientos constituyen el clímax de todo el libro de Éxodo. Es el tema central y más elevado del libro. Se puede decir que todo lo que vino antes de Éxodo, y de esta sección específicamente los mandamientos, fue una preparación para esto, el capítulo 20. Y que todo lo que sigue es el resultado o un suplemento de esto. Están los 10 mandamientos, que es como una especie de pico, de clímax, lo que estaba antes y lo que va después, todo sale a partir de ahí. Como punto de aclaración, hay 2 tipos de leyes en el Antiguo Testamento. Y estos 2 tipos de leyes eran comunes en el antiguo Medio Oriente. O sea, fuera del pueblo de Dios había 2 tipos de leyes. Número 1, existía la ley casuística. Términos un poquito raros, se usan todos los días. Pero esto es lo que significa este tipo de ley casuística. Son mandamientos que dependen de ciertas circunstancias. Se presentan de forma negativa o positiva y tienen la forma de si X, entonces Y. O sea, si esto, entonces esto. O en otras palabras, si tú haces esto, esta es la consecuencia o la recompensa. Esa es la ley casuística. En segundo lugar, otro tipo de ley, está la ley apodíctica. Esta es más complicada todavía de pronunciar, pero es bien sencillo. Dice, son mandamientos con la fuerza de imperativos categóricos. Y en esta categoría es que caen los 10 mandamientos. Este tipo de ley ocurre casi exclusivamente en el Antiguo Testamento y muy raramente en otros códigos legales de los pueblos del cercano Oriente. Es bueno hacer esa aclaración, los tipos de leyes, y en las que estamos en los 10 mandamientos es este tipo, son imperativos categóricos, ¿ok? Esos son los 10 mandamientos. Entonces, hoy nosotros vamos a cubrir el primer mandamiento. El primer mandamiento. Y esta va a ser la estructura de cómo vamos a cubrir este primer mandamiento. En 3 bloques dividiremos la estructura y va a ser lo que dice el primer mandamiento. 2, lo que significa el primer mandamiento. 3, lo que implica el primer mandamiento. En primer lugar, lo que dice el primer mandamiento, y por supuesto, vayan conmigo a Éxodo capítulo 20 y vamos a ver los versículos 1 al 3. Éxodo capítulo 20, 1 al 3. Versículo 1. Y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Ese es el mandamiento. En la historia no todos están de acuerdo exactamente cómo están divididos los mandamientos de acuerdo a versículos. Sin embargo, desde el primer siglo, la mayoría y el consenso es que el primer mandamiento está en el versículo 3. Algunos creen que está en el versículo 2 y hacen diferentes distinciones ahí. Éxodo capítulo 20, versículos 1 y 2 es una especie de prefacio para el mandamiento que viene, y no solamente para el primer mandamiento, sino para el resto de los mandamientos. Dice el versículo 1, y habló Dios todas estas cosas diciendo, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Dice Kevin DeYoung, estos versículos, el 1 y el 2, no son una especie de relleno, no están ahí de más. Esto realmente tiene un propósito y es un prefacio, como él dice, para los mandamientos que vienen. Es un preámbulo de los mandamientos. Sirven como marco de referencia para entender los mandamientos. Estos versículos 1 y 2 nos dan 2 bases o 2 razones
por las cuales el pueblo debía obedecer los mandamientos. Uno, hablan de quién es Dios. Porque Dios es Dios, debían obedecer los mandamientos. Dice, yo soy Jehová tu Dios. Cuando dice yo soy Jehová tu Dios, este es el yo soy el que soy, que se le apareció a Moisés en la zarza, según Éxodo capítulo 3, versículo 14. Quita tu sandalia o tu calzado de tus pies, porque el lugar en que estás es un lugar santo. Este es el Jehová de los ejércitos, el creador del cielo y de la tierra, que está hablando. Y este Dios debe ser escuchado y obedecido. En segundo lugar, el versículo 1 y 2, siendo un prefacio, da otra razón, que es por lo que Dios ha hecho por ellos, porque dice que yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tan solo por quién es Dios, sino también por lo que Dios había hecho por ellos. Dios dice, deben obedecerme. Dice un comentarista, hablando de la ley, dice que está conectada a la gracia. Dice, la ley, en otras palabras, está conectada a la gracia. Está basada en el acto bondadoso de Dios de salvar a su pueblo. La ley no era una condición para convertirse en el pueblo de Dios, porque ya eso había ocurrido en el Éxodo. No tan solo en el libro en sí, sino en el Éxodo, significando la salida o la partida de Egipto. No era obedezcan los mandamientos y entonces ustedes van a ser el pueblo de Dios, no era el punto. Es un asunto de gracia. Dios los salvó por pura gracia. Habiendo habido otros pueblos, Dios decidió tomar este pueblo que era realmente muy insignificante. Dios les dice, yo no lo hago por ustedes, lo hago por mi nombre. Y seleccionó el pueblo de Israel. Habiendo visto entonces lo que dice el versículo del primer mandamiento, vamos a ver ahora lo que significa el mandamiento en segundo lugar. Dice el versículo 3 de Éxodo capítulo 20. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Importante aclarar aquí que dice, no tendrás, y dice, no tendrás, está en la segunda persona del singular, no dice ustedes, no dice no tendrán, y eso tiene un punto. Y es como si Dios quisiera que cada persona, por nombre, estuviera asumiendo y esperando que Dios lo está llamando específicamente por su nombre, fulano. Versículo 3, no tendrás tú, raya, fulano, dioses ajenos delante de mí. Es un mandamiento directo aquí, particularmente por nombre, y a toda generación, a cada persona. Es personal, no es un asunto por grupo. Así como cuando usted va a un juego de pelota, no puede entrar por grupo, aunque vaya con su familia, tiene que entrar uno primero y el otro después, aunque sea mi esposa. No, es uno a uno. Cuando leemos la Biblia, es muy común pensar que lo que leemos se aplica a otros y no a nosotros. Nos pasa eso, venimos a un servicio un domingo y lo que pensamos, ustedes saben, si fulanita hubiera estado aquí hoy, porque eso le pegaba a ella. Y no se nos ocurre que Dios precisamente nos está hablando a nosotros. Dios está hablando a ti esta mañana por tu nombre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Resumiendo, creo que fue Watson que dice, debemos santificar a Dios en nuestros corazones y darle la precedencia por encima de todas las cosas creadas. No es que Dios es creado, sino que Él es diferente, pero Dios debe tener la precedencia en nosotros por encima de todas las cosas creadas. Ese es el resumen. ¿Por qué es este el primer mandamiento? Explicando aquí lo que significa más. Dice que es el mandamiento que dirige la carreta. Es el fundamento de la religión verdadera. Kevin de Jong dice que no es el primer mandamiento porque el primer mandamiento sea mejor que los demás, porque después de todo solo hay un Dios, quien está por encima de todo y tiene derecho divino sobre todo. Los mandamientos tienen autoridad porque Dios es el dador de la ley. Es importante que tengamos nuestra fe en la persona correcta, decía él.
Es como que usted pone una escalera en un edificio que está subiendo a una casa, a un lugar, y la escalera está puesta en el lugar y en el edificio equivocado. Si usted tiene una fe equivocada, va a terminar en el lugar equivocado y terrible. Ahora utilizando más directamente a Thomas Watson, él dice que este mandamiento tiene dos formas o dos aspectos. En primer lugar, que Dios debe ser nuestro Dios significa este mandamiento, que Dios, Jehová, debe ser nuestro Dios. En segundo lugar, o el segundo aspecto es que no debemos tener ningún otro Dios. Y vamos a desarrollar eso un poquito. ¿Okay? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Vamos a hablar un poquito de lo que es el monoteísmo. El monoteísmo es la creencia en un solo Dios verdadero, quien es el único creador y sustentador y juez de toda la creación. Es importante esa aclaración de lo que es el monoteísmo, un solo Dios. Hay un concepto que se llama enoteísmo. El enoteísmo es que tú tienes múltiples dioses, pero eso sí, tú tienes un Dios que es supremo y está encima de todos. Hay politeísmo, que es tener múltiples dioses, pero este enoteísmo es que tienes múltiples dioses, no hay problema, solo que te asegures que tienes un Dios que está por encima de todos. Delante del Señor es inaceptable. Monoteísmo, un solo Dios y solamente ese Dios. Miren este comentario que lo quiero ver literalmente de Kevin DeYoung sobre este primer mandamiento. Dice Kevin DeYoung en su libro Los 10 Mandamientos. En el primer versículo de la Biblia vemos que el Dios de Israel es el único entre las supuestas deidades. Según Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dice, eso suena correcto a nosotros, pero hubiera sido inusual en el antiguo cercano oriente. Los antiguos tenían muchas leyendas acerca de cómo el universo llegó a existir, pero siempre envolvían dos dioses peleando, o un dios y una diosa procreando, o un dios venciendo a otro y matándolo y tomando los restos del dios vencido para crear la tierra. Esa era la mentalidad que tenían esta gente en este tiempo. Entonces, contrastando con esta idea, Génesis dice, en el principio había solo un Dios, el verdadero Dios, y Él creó todas las cosas. Dice que eso hubiera sido una manera chocante de comenzar un texto religioso. ¿Qué tú me estás hablando? ¿Cómo que un solo Dios? Dice alguien que se llama John Dixon sobre el monoteísmo. No es solo este el primer mandamiento de la Biblia, es el primer pensamiento. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Un solo Dios. Eso no significa que podemos tener otros dioses, porque por supuesto no existen otros dioses. Dios dice eso en varios lugares. No hay otro Dios, no conozco ninguno. No hay más dioses. Esto significa que Dios demanda ser más que solo un elemento añadido a nuestras vidas. Debemos darle a Él toda nuestra vida. Frecuentemente ustedes han oído por ahí gente que dice, testificando tal vez, con buena intención, tú tienes todo en la vida, tienes un buen trabajo, tienes una familia preciosa y tienes salud, pero te falta una sola cosa. Te falta Cristo. No hagamos eso. Como que Cristo es como una especie de, se pone arriba del bizcocho, el suspiro que se pone arriba. No. Cristo debe ser tu todo, como cantamos ahí. No un elemento que se añade. Dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Qué significa delante de mí? Es en mi vista, delante de mi cara, o estar lado a lado, o sea, uno al lado de otro, como que son iguales. La cosa es que Dios no permite competencia. Esto era un asunto muy serio, tener otro Dios. En el Antiguo Testamento, en Deuteronomio 13, dice que es un familiar tuyo. Tu mamá, tu hermano, tu hijo. Te dice, mira, vamos a adorar a unos dioses que no hemos conocido. Dice que debía matarse la persona
y que tu mano debía ser la primera que cayera sobre él a pedradas. Si tu hijo te decía vamos a adorar a otro Dios, tú como papá o como su mamá, tu papá, tú mismo tenías que denunciar a esta persona que te quería mover a adorar a otros dioses y tú tenías que empezar la ejecución de tu propio hijo. Así de serio era adorar a otros dioses. No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Qué tan serio? Éxodo 34:14 dice, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, porque Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Ahora, yo había escuchado sobre la presentadora de televisión Oprah Winfrey hace tiempo, de cómo este versículo a ella la había como sacado de sus casillas. Busqué en la página de Deciding God, donde ellos mencionan lo que pasó con Oprah, y quiero leerles específicamente lo que pasó con Oprah, de que no se sentía muy cómoda con este concepto de que Dios dice, de que Dios es un Dios celoso. Escuchen la presentadora, Oprah. Así que escuché un sermón sobre los celos de Dios cuando tenía 27 años, y eso la alejó del cristianismo bíblico. Dice ella, entonces el predicador dijo, el Señor tu Dios es un Dios celoso. Estaba atrapada en el éxtasis de ese momento hasta que dijo, celoso. Y algo me impactó. Tenía 27 o 28 años y pensé, Dios es todo, Dios es omnipresente, Dios es también celoso. Dios está celoso de mí. Y algo de eso no se sentía bien en mi espíritu, porque creo que Dios es amor y que Dios está en todas las cosas. Y ahí está el lenguaje de la gente que no conoce las escrituras, que hablan cosas generales, que como está en la Biblia, es un lenguaje como aéreo, no están diciendo realmente absolutamente nada. Dios tenga misericordia de ella si no se ha convertido, pero esto fue la reacción de ella cuando escuchó que Dios es celoso, eso es lo que Dios dice. Ahora póngase a pensar. Qué tan extraño y descabellado es el concepto y el reclamo de que Dios es un Dios celoso y que no admite competencia. Bueno, tiene su esposa. Dice su esposa, mira, tengo esta muchacha que conocí. Ella también va a ser mi compañera también. Pero no te preocupes, que yo no te voy a volver a ti, pero no, yo me voy a manejar con ustedes dos. O sea, ¿cómo debería la esposa reaccionar? Si la esposa no se pone celosa y reclama su derecho exclusivo de su esposo, no es él que tiene el mayor problema, pienso yo. Lo tiene ella. Ella debe estar celosa de su esposo, porque ella tiene derecho exclusivo. ¿Cuánto más el Señor? Entonces, habiendo visto lo que dice y lo que significa, en tercer lugar vamos a ver lo que implica el primer mandamiento. Y fuertemente continuamos utilizando el libro de Thomas Watson. Lo que implica tiene dos formas en el mandamiento, como habíamos dicho, tiene dos formas. Primero, que Dios debe ser nuestro Dios. Y él lista varias cosas que tiene esto como implicaciones. En primer lugar, que Dios debe ser nuestro Dios. ¿Qué implica? Uno, implica reconocerlo como Dios. Tener a Dios es que usted considera que los demás no son dioses, sino que son ídolos, por tanto, no existen. En segundo lugar, implica escoger a Jehová, Dios, como Dios. En inglés rima mejor, y por eso no lo traduje. Dice, religion is not a matter of choice, it's not a matter of chance, but of choice. No solamente es, ¿verdad?, al azar, sino que tú intencionalmente escoges a este Dios. El conocimiento del Dios verdadero, su majestad, sus atributos superlativos, debe llevarnos a escogerlos sobre los ídolos. Recuerden el ejemplo de Elías cuando estaba en la competencia con los profetas de Baal. En Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 21, confrontando él al pueblo de Israel por su incredulidad. Elías, el profeta, les dice al pueblo de Israel, dice, y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? ¿Hasta cuándo ustedes van a estar aquí? ¿Voy a la iglesia o no voy a la iglesia? ¿Dios es mi Dios?
Dice Elías lo mismo. ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. ¿Sabes que el Señor no tiene problema de decirte a ti? ¿Tú sabes qué? ¿Tú quieres tenerme a mí como tu Dios? Fine. ¿Tú quieres tener otros dioses que no son dioses? Fine. Es tu elección. No es lo que Dios quiere realmente. Su deseo es que el hombre venga al arrepentimiento, al conocimiento de la verdad. En tercer lugar, ¿qué implica esto de que Dios es nuestro Dios? Dice Watson, implica entrar en un pacto solemne con Él. Que el Señor será nuestro Dios implica que nunca lo dejaremos. Y es el ejemplo del soldado que es fiel a su ejército. Y al pensar en esto, pensé en una frase que escribió el padre de la patria, vaya la cuña a mi país, Juan Pablo Duarte. Oiga lo que dice sobre la fidelidad de los soldados antes de ellos prepararse para la liberación de la República Dominicana. Juan Pablo Duarte, que también era poeta, escritor. Y esa es la fidelidad que debemos tener nosotros en cuanto a Dios, como un soldado a su ejército. Escuchen. Pena de la vida del soldado que volviere la cara atrás. Pena de la vida del tambor que tocare retirada. Y pena de la vida del oficial que lo mandare, aunque fuere yo mismo. Juan Pablo Duarte. Esa es la lealtad que debemos tener a Dios, como un soldado a su ejército. Es como el pacto matrimonial que el esposo debe ser a su esposa y viceversa. Eso implica que Dios es nuestro Dios. En cuarto lugar, implica darle adoración, es reverenciarlo, es postrarse delante de Él. Si ustedes recuerdan, en Isaías capítulo 6, los terafines, esas criaturas que se cubrían el rostro con dos alas, se cubrían los pies también con dos alas y volaban con las otras porque no podían, estando en la presencia de este Dios, no podían ni siquiera mirar a Dios directamente. Un Dios santo, 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 debe ser adorado. No debemos darle la gloria a otros, esa gloria que pertenece a Dios. Por eso que Isaías 42:8 dice, yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas, no competencia. Su gloria no a otro. En quinto lugar, implica temerlo. Deuteronomio 28:58, hablando de las bendiciones de la obediencia y las consecuencias de la desobediencia del pueblo de Israel, dice, temiendo este nombre glorioso y temible, Jehová tu Dios, dice Deuteronomio 28. Ese es el lenguaje que utiliza. Oigan estas frases. El que teme a Dios piensa que Dios está mirando todo lo que hace y que evalúa y juzga sus acciones. Escuchen esta otra. Significa que tenemos un asombro y una admiración acerca de la santidad de Dios que nos mueve a no atrevernos a pecar. Salmo 4:4 dice, temblad y no pequéis. Corto, pero consistente. Temblad y no pequéis. Dice, el malvado peca y no teme, el piadoso teme y no peca. Esa me gustó. ¿Recuerdan la actitud de José cuando la mujer de Potifar trató de seducirlo? Génesis capítulo 39, versículo 9. Escucha la actitud de José con eso de no querer pecar contra ese Dios. Dice, no hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. Y él razona con esta pregunta. ¿Cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? Cuando estás pensando pecar contra Dios, José dice, eso sería un gran mal contra mi propio Dios. ¿Esa es la actitud que tú tienes en cuanto al pecado? Deberías. Escucha lo que dijo un obispo del siglo XI sobre esta actitud del pecado.
Usted sabe que cuando usted está preparándose para predicar, usted está como los que están cocinando, que usted va probando y sigue cocinando. Yo probé este pedacito mientras estaba preparando, se me quedó como en el paladar. Escucha lo que dice este señor. Si el infierno estuviera en un lado y el pecado en el otro, saltaría mejor al infierno que pecar deliberadamente contra Dios. ¿Es esa tu actitud en cuanto al pecado? Si no, cuidado, porque en Hebreos habla muy fuertemente de eso, de los que pecan deliberadamente. Dice que ya no queda más sacrificio por el pecado. Mucho cuidado. ¿Qué más implica este mandamiento de que Dios es nuestro Dios? Implica confiar en Él. Es confiar en Él como un padre amoroso, dice un versículo en Lucas 11. ¿Quién de vosotros que teniendo un hijo, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? No, por supuesto que no. Confiar en Dios como un padre amoroso. Confiar en Él para todo nuestro futuro. Salmo 31, versículo 15 dice, en tu mano están mis tiempos. Tu futuro está en las manos de Dios. Y eso es bueno. Es confiar en Él en todas las circunstancias, ya sea en tiempos de alegría, en tiempos de tristeza, en tiempos de abundancia, en tiempos de escasez. Habacuc nos da un ejemplo de esta actitud cuando las circunstancias no dicen que las cosas pueden mejorar, pero la actitud de fe debería ser esta de Habacuc, capítulo 3, 17-18. Dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y en los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, dice Habacuc, con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Buen punto. Implica amarlo también, que fue el punto que Jesús hizo hablando de el primer mandamiento. Cuando le preguntaron, Señor, ¿cuál es el primer mandamiento? Y en Mateo 22, 37 Jesús dijo, bueno, ¿quieres saber? Pues amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. ¿Qué implica además de eso? Implica obedecerlo. Si Dios es tu Dios, esto implica que debes obedecerlo. 3 razones entonces por las cuales deberíamos obedecer a Dios. Una, porque es justo. En Salmo 100, versículo 3, dice, Él, Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Entonces, en primer lugar, porque es justo hacer esto, obedecer a Dios. Segundo lugar, porque es útil, o sea, es beneficioso. Muchos beneficios, pero una que me llamó la atención es que el beneficio de obedecer a Dios nos trae paz. Él habla de paz externa, donde las naciones tienen paz y eso conduce a la prosperidad. Pero me llamó mucho la atención la paz interna. Eso de obedecer a Dios crea una paz interna. Oiga lo que dijo alguien que me encantó. Dice, una conciencia, de lo que estamos hablando del libro los miércoles, una conciencia sonriente es más dulce que la miel. Proverbios capítulo 3, versículo 24. A veces yo lo leo por la noche. Oiga lo que dice Proverbios en cuanto a tener una conciencia tranquila. No tiene precio esto. Cuando te acuestes no tendrás temor, sino que te acostarás y tu sueño será grato. Qué bueno, dormir tranquilo. Una conciencia tranquila. Tercer lugar, porque es necesario. Y dice él que a menos que tú estés pensando tener a Dios como enemigo o irte al infierno, es necesario que obedezcas a Dios. O quieres que Dios sea tu enemigo o que Dios sea tu juez. ¿Habrá alguna corte de apelación más alta en el día del juicio? La respuesta, por supuesto, es no. Es entonces también necesario obedecerle. 2 aplicaciones en este punto de que Dios debe ser nuestro Dios. Si hemos de tener a Jehová Dios por nuestro Dios, esto condena a los ateos que dicen que no hay Dios. Según el Salmo 14:1, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Oiga lo que dijo el filósofo Aristóteles, y no era creyente hasta donde se sabe, en cuanto a esto de la gente que dice que no hay Dios. Aristóteles.
Tú, ser de los seres, ten misericordia de mí. Dice que no solo reconocía a Dios, sino que pensaba que el que no creía en la existencia de Dios debía morir, pensaba Aristóteles. Ese es el pensamiento de Aristóteles. Segundo lugar, los que profesan tener a Dios como su Dios, pero viven como si Él no fuera su Dios, serán condenados. Y aquí caen las categorías de lo que se llaman casi cristianos. Ellos son fieles a la iglesia, o vienen 2 o 3 veces al año a las actividades especiales, pero realmente no tienen ningún compromiso con Dios, no adoran a Dios, no confían en Él verdaderamente, y su vida no macha con lo que ellos dicen que creen. Esa gente son la gente a quienes Jesús se dirige en Mateo capítulo 7. Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagros, hicimos esto, y Dios les declarará: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Dice alguien, muchos inconversos han adorado a sus dioses falsos con más seriedad que muchos cristianos al verdadero Dios. Qué penoso eso. Mucha gente tiene afecciones y tiene apego a cosas que no es Dios. Y debería a veces darnos vergüenza a nosotros los verdaderos creyentes, como esa gente tiene a otras cosas que no valen la pena tener, ese apego a las que nosotros deberíamos tener en cuanto al verdadero Dios. Debería dar vergüenza. No tener ningún otro Dios, ¿qué implicaciones tiene? No debemos tener múltiples dioses, no debemos ser idólatras. Yo quiero, por asunto del tiempo, ir a una sección en cuanto a esto de la idolatría, y esto es sacado del libro de Kevin DeYoung, sobre la atracción de la idolatría. Escúcheme esto aquí. Va a ser en balas prácticamente rápidas, porque son 9 atracciones de la idolatría. ¿Por qué los judíos estaban tan atraídos a la idolatría? Esto fue escrito por un experto en el Éxodo, en el Antiguo Testamento, que se llama Doug Stewart, que escribió un comentario sobre Éxodo. 9 razones por las cuales los israelitas se sentían tan atraídos a la idolatría. 1. Era garantizada. Si decían las palabras correctas, Dios aparecía. ¿Quién no quisiera una religión con estos resultados garantizados? Nosotros no queremos un Dios que nosotros no podamos manejar. 2. Era egoísta. La idolatría. Se entendía que la gente debía traer sacrificios a los dioses porque los dioses estaban hambrientos. ¿Qué dioses son estos? La gente necesitaba a los dioses para que les concediera sus favores, y los dioses necesitaban a la gente si querían comer. O sea, tú les rascabas la espalda a los dioses y los dioses te rascaban la espalda a ti. Era egoísta. 3. Era fácil. Tenían la obligación de traer ofrendas y sacrificios, pero no se requería santidad personal. O sea, no importaba cómo yo vivía, con tal que cumpla con mi ritual religioso. No hay mucha gente que vive así hoy. Yo voy a la iglesia, no hay problema. Total, eso es una iglesia muy grande. Nadie me conoce ahí. Yo vivo como yo quiera, pero yo voy todos los domingos. Aún yo doy de mi dinero a la iglesia. Gente piensa que es así. Otra, era conveniente. La adoración antigua funcionaba como una especie de franquicia. Los israelitas tenían el peligro de adorar en otros lugares que Dios no había prescrito, y eso era peligroso. ¿Por qué venir a Jerusalén? Podían ellos decir. ¿No es más conveniente nosotros hacer un altar aquí, en este lugar alto? En quinto lugar, era normal la idolatría. Todos los demás pueblos, aunque sus dioses tenían diferentes nombres, adoraban de la misma manera. El pueblo de Israel debía adorar a Dios de manera diferente a todos los demás pueblos. Era difícil ser una minoría religiosa. Esa es una presión que se pone uno cuando se está quedando como solo. 6. Era lógica. La idolatría era lógica. Tenía sentido creer que existían muchos dioses y diosas. Cada uno se especializaba en un área de bendición o un área del cosmos, del universo. Por ejemplo, había un dios del viento, un dios de la lluvia,
un dios de la fertilidad. 7. Era agradable a los sentidos. La idolatría. Siempre había mucho que ver. Había muchos elementos estéticos en la adoración antigua, con bellas obras artesanales en exhibición. La gente tenía que ver y decían que ver era creer. En 8º lugar, era indulgente. Oigan esto, comer carne era una rareza en el mundo antiguo. La mayoría de la gente no tenía animales extra para matar y comer, pero solía comer carne como parte de los ritos de adoración. Entonces la idolatría era una ocasión para comer las mejores carnes y tomar los mejores vinos. ¿Es el peligro de la idolatría? Y en último lugar, era erótica. Atención con esto, porque no queremos ser inmodestos, pero es una explicación que puede ayudar a entender algunas otras cosas. Escuchen esto. Muchos antiguos creían que para obtener bendiciones de los dioses, necesitaban que los dioses tuvieran relaciones sexuales en el cielo. Por ejemplo, si Baal y Astarot se juntaban, su procreación en los cielos produciría una cosecha fructífera en la tierra. La pregunta es, ¿cómo lograr que ellos empezaran el romance en los cielos? Respuesta: tener relaciones sexuales entre ellos, o sea, aquí en la tierra. Por eso encontramos en el Antiguo Testamento la adoración con prostitutas. Y era muy común esto en la ciudad de Corintios. ¿Ven el sentido ese? Que había prostitutas en los templos por esta razón. Totalmente algo pervertido. Ahora, como aplicación aquí sobre este asunto de la idolatría, dice Kevin DeYoung, uno puede estar pensando, pero esa gente, esos cavernícolas, es que ellos no tenían iPhone y todo eso. Dice Kevin DeYoung: nuestros ídolos lucen diferentes, pero son los mismos ídolos del sexo, la vida fácil y la conveniencia que deseamos. Son iguales, aún miles de años más tarde, dice Kevin DeYoung. Para concluir, el mismo Kevin DeYoung dice: mientras estudiamos los mandamientos, encontraremos que la ley nos hace inclinar nuestras rodillas, nos muestra nuestro pecado y nos guía hacia la cruz. Eso es lo que debe hacer los mandamientos al darnos cuenta que hemos pecado, que no los podemos cumplir completamente, ir a Cristo. Dice alguien: nunca nadie se arrepintió de haber servido a Dios. Su servicio a Dios fue su consuelo y su corona en su lecho de muerte. Entonces, considerando el versículo 3 del primer mandamiento de Éxodo 20, no tendrás dioses ajenos delante de ti. 2 preguntas para ti. ¿Es Jehová tu Dios? 2. ¿Es Jehová Dios tu único Dios? Con eso terminamos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por la claridad de ella. Gracias que tú has decidido tomar un pueblo para ti. Y que nosotros por Cristo tenemos el privilegio de ser llamados hijos tuyos. Gracias por cada persona que estuvo aquí. Te pido que cada persona tome estas palabras en su corazón y las tome seriamente como que vienen de ti. Te damos gracias y te bendecimos. En el nombre de Cristo. Amén.